Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza al Señor en esta mañana? Fuertes aplausos al Rey de Gloria. Amén. En esta mañana continuamos con el tema salud mental, la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La semana anterior hablábamos que nosotros somos responsables por lo que permitimos entrar a nuestra mente. Amén. Proverbios 15:14 dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Nuestras mentes controlan todo sobre nosotros. Nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos y nuestros sentimientos influyen en nuestras acciones. Por lo tanto, lo que piensas es importante, porque todo comienza ahí, en la mente. Para ser personas responsables debemos aprender a controlar nuestros pensamientos. Entonces nuestros desafíos, decíamos la semana anterior, nuestro desafío es ser transformados. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser, ¿qué cosa? Transformados según la imagen de su Hijo. Amén. Uno de los propósitos de Dios en nuestra vida no solamente es la salvación, sino que también es ser transformados según la imagen de Jesús. Amén. Nuestra meta entonces es volvernos más como Jesús. Nuestro destino es perseguir, ¿cierto?, esa similitud familiar con Jesucristo. Todos nuestros problemas surgen cuando fracasamos en reflejar esa imagen de Dios, ese propósito que Dios tiene para con nosotros. No siempre hemos podido desarrollar esa similitud. Amén. Y decíamos también la semana anterior que habían 4 aspectos de la esencia de Dios que nos pueden ayudar en nuestra salud mental y por ende también en nuestro funcionamiento cotidiano. La primera era generar vínculos, ¿se recuerda? Dijimos que no importa, ¿cierto?, las características que poseamos, los logros que hayamos obtenido, si no nos conectamos con Dios y con las personas, vamos a sufrir enfermedades del alma. Lo segundo que hablamos era establecer límites. Así como tenemos que tener conexión con las personas, también tenemos que colocar límites, porque esos límites definen quién soy yo. Amén. Cuando yo establezco límites en mis relaciones, estoy diciendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que elijo, qué es lo que no elijo, qué es lo que soporto y qué es lo que no soporto. Esa es la esencia de establecer límites. ¿Dónde termino yo y dónde comienza la otra persona? Hoy día quisiera hablar de los otros 2 puntos que quedaron pendientes la semana anterior. Y el primero de ellos es clasificando lo bueno y lo malo. Clasificando lo bueno y lo malo. El mundo que nos rodea, mis amados hermanos, es bueno y es también malo. La gente que nos rodea. Hay gente buena y hay gente no tan buena. Amén. Y en nuestras propias vidas a veces desarrollamos esos mismos componentes. En nuestras propias vidas a veces actuamos bien y otras veces actuamos mal. Nuestra tendencia natural entonces es tratar de resolver el problema del bien y del mal, separando el bien y el mal. Y muchas veces esta división ocasiona un mal efecto en nuestras vidas, porque no queremos tolerar lo malo. Cuando digo tolerar lo malo es que a veces ni siquiera nosotros mismos nos toleramos. ¿No le ha pasado que de repente usted se equivoca, comete un error y después comienza la reprimenda para usted mismo?
¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué fue? ¿Y qué bruto que soy, burro, como dicen acá? ¿Amén o no amén? Y uno empieza a darle vueltas, ¿no? Y a veces tenemos poca tolerancia. Mire, si a veces tenemos poca tolerancia para con nosotros mismos, ¿cuánta tolerancia vamos a tener para con el resto? Y generamos dos problemas básicos. A veces terminamos negando la existencia de lo malo. O sea, mis amados hermanos, ¿nos equivocamos? No, pero negamos y decimos que estamos bien. O a veces negamos que alguno de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos también se equivoca. ¿Amén o no amén? Y otras veces negamos la existencia de lo bueno. Por ejemplo, alguien que no nos cae tan bien, pero hace algo bueno, no se lo reconocemos. ¿Por qué? Porque me cae gordo. ¿Sí o qué? Es simple. Nos sentimos muchas veces que somos totalmente malos cuando fracasamos, cuando cometemos errores. Pero también pensamos que somos totalmente buenos cuando las cosas van bien. Culpamos y castigamos a los demás por no ser las personas totalmente buenas que queremos que sean. Mis amados hermanos, en otras ocasiones negamos la maldad real que exhiben personas que quizás amamos. No queremos ver, nos tapamos los ojos. Esto muchas veces sucede en el noviazgo. Idealizamos a la persona, no, es que él sí es el caballero como que aparece en Shrek, ¿cierto? Con el pelo rubio. Se hace perfecto, ¿no? No le vemos ni una falla. O a la chica que les gusta a ciertos muchachos, no le ven ninguna falla, está todo perfecto. A veces cerramos los ojos a nuestras propias fallas y cerramos los ojos a las fallas de los que amamos. Y en el mundo que nos rodea, un mundo en el cual exigimos perfección, muchas veces desvalorizamos lo que pasa en la iglesia, en nuestro grupo de amistades, en el trabajo, cuando ya no cumple nuestras expectativas porque comenzamos a ver todo malo y comenzamos también a no tener esa tolerancia con los errores que pueden haber en una familia, en una iglesia, en un grupo de estudio, de trabajo. Pueden haber errores, de hecho los hay, van a haber diferencias, van a haber falencias y ¿sabes qué? Nos volvemos tan perfeccionistas que no queremos tolerar aquello que está mal. Nuestro estándar de exigencia generalmente es muy alto para la gente, pero ese mismo estándar generalmente no lo uso para mí. ¿Se ha dado cuenta de eso? A veces somos buenos para exigirle al resto lo que quizás yo no estoy dispuesto a hacer. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 7, verso 1 al 4, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seré juzgado y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? A veces tenemos un estándar, una medida para poder enjuiciar a los demás, pero ese mismo estándar, cuando se trata de aplicarlo a nuestras vidas, muchas veces no somos capaces de hacerlo. En pocas palabras, si tenemos la capacidad de tolerar y tratar con la existencia simultánea del bien y el mal, porque sí, en nuestra existencia terrenal, en nuestra existencia humana, nos vamos a topar con el bien y con el mal partiendo de nosotros mismos. Hubo un momento en que era todo perfecto, en el Edén. ¿Se recuerda? Hubo un ratito ahí que fue todo perfecto. ¿Por qué? Porque era todo perfecto. El hombre tenía una comunión perfecta con Dios y el hombre y la mujer tenían una perfecta comunión entre ellos porque eran todos perfectos. Pero esa perfección se terminó cuando vino la caída. Entonces, claramente, no fuimos preparados para vivir en un mundo imperfecto. No lo fuimos. No fuimos hechos para tratar con los efectos de la caída. No fuimos hechos para eso. Si nosotros hubiésemos sido preparados de alguna manera para tratar con los efectos de la caída del ser humano, uno diría, bueno, me puedo aclimatar bien, pero ¿sabe qué? Todos nuestros conflictos y nuestras luchas tienen que ver porque nosotros en nuestro interior
Y por la presencia misma del Espíritu Santo anhelamos algo mucho mejor. Amén. Anhelamos algo mucho mejor. Y eso mucho mejor será cuando estemos en la presencia del Padre. Y como anhelamos y está en nuestro corazón ese nivel de perfección, de excelencia, de no tener que lidiar con lo malo, no estamos preparados. Nuestra existencia humana tiene que ver con eso, pero el ser humano no fue preparado para eso. No deberían haber caries en nuestros dientes. ¿Cierto? ¿Hay algo más fastidioso que una muela que empieza a doler? No deberían haber caries en nuestros dientes, sin embargo, sí los hay. Las espinas no deberían pinchar mis piececitos desnudos. ¿A quién le gusta pisar una espina por ahí de repente en el campo? ¿Qué es lo primero que viene? ¡Ah! Y ahí uno se pone en posición de garrapata casi muerta y alguien que le quite con una pinza esa, porque no estamos hechos para eso. No fuimos hechos para defendernos los unos contra los otros. Fuimos creados para tener relaciones perfectas con personas perfectas, pero como vino la caída, irremediablemente nos vamos a encontrar en la vida con situaciones que nos van a lastimar. Nos vamos a encontrar con gente que nos lastima, o a veces nosotros lastimaremos. Nos vamos a encontrar con personas que mienten o son desleales. Algunos incluso llegan a ser crueles. Sí, nos vamos a topar con esa realidad. Pero cuando en nuestro caminar terrenal vamos y venimos viendo las cosas y clasificándolas siempre como todo bueno o todo malo, no vamos a poder tener una relación coherente con nosotros mismos ni tampoco con el mundo que nos rodea. En este punto yo quisiera que usted hiciera un ejercicio. En primer lugar, existe, diga conmigo, existe un yo ideal. Existe un yo ideal. Todos tenemos en mente un recuerdo de cómo tendríamos que haber sido. ¿O qué? Va a decir que no. Siempre le damos vuelta en nuestra cabecita aquello que tendríamos que haber hecho, aquellos que tendríamos que haber sido, las decisiones que tomé mal y cómo hubiese sido si hubiese tomado las decisiones bien. Y siempre tenemos un ideal en la cabeza de lo que nosotros tenemos que llegar a ser. ¿Sabe qué? Ese yo ideal es perfecto porque usted no le va a ver ninguna falla. ¿Amén o no amén? Piense en un momento en ese yo perfecto, retroceda en su vida. Piense cómo usted se imaginaba o cómo usted se proyectaba y de repente algo sucedió y comenzó a tomar otras decisiones, algunas buenas, otras malas, pero uno siempre tiene en la cabeza decir, ¿cómo pudo haber sido yo? Cuando uno se obliga a pensar en eso, puede comenzar a tener esa tensión, esa batalla, esa lucha entre lo que usted tiene como ideal de su persona y en lo que usted realmente es. Bien adentro de nosotros. Todos nosotros vemos las diferencias entre ese yo ideal, esa perfección que nos imaginamos y nuestro yo real, el que verdaderamente somos. Y si comenzamos a tener un conflicto continuo con eso, ¿sabe qué? No la vamos a pasar bien. Tener esos deseos ideales es normal dentro de la vida humana, dentro de nuestra realidad terrenal, tener esos pensamientos de cómo pudo haber sido o qué tendría que ser y uno comienza a batallar con eso. ¿Sabe qué? Eso significa que esos deseos son los potenciales perdidos de la imagen de Dios dentro de nosotros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted es mujer en esta mañana, usted podría imaginarse cómo es una mujer ideal. Proverbio 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿A qué mujer que hay aquí no le gustaría que se le considerara y se le estimara con un valor mayor al de una piedra preciosa? Hermanas, ¿a quién no le gusta ser considerada así? Que le digan en casa, usted es más valiosa que una perla.
que usted es más valiosa que un kilo de oro. Amén. A todos nos gusta eso, es un ideal. Amén. Si somos varones, quizás podríamos ir a Proverbios 20, versos 6 y verso 7. Muchos hay que proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿A qué varón no le gustaría que en su casa le dijeran, sabes que eres un varón virtuoso? Amén. Un hombre íntegro y tu familia, tu descendencia camina en bendición. A todos nos gusta ese ideal. En cada área de nuestra existencia nos vamos a imaginar lo ideal y quizás ansiarlo, desearlo. Es parte de nuestra vida terrenal. Ponernos en mente aquello que yo quizás hubiese querido ser o aquello que anhelo ser todavía y comienza a ver de repente una batalla. Romanos capítulo 8, verso 22 al 25, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabe qué? Este texto, ¿sabe lo que nos está diciendo? Que el ser humano, el Hijo de Dios, tiene un anhelo y tiene ansias de llegar a recuperar el estado ideal que teníamos en el tiempo del Edén. Significa que todos los hijos de Dios anhelamos llegar a ese punto en el cual nuestro cuerpo será arrebatado, seremos transformados por el poder de Dios. Y alcanzaremos ese ideal que estaba en un inicio, una perfecta comunión con Dios y una perfecta comunión con los demás. Nadie dijo amén. ¿Usted no quiere que el Señor se lo lleve entonces? Yo sí quiero que el Señor me transforme, ya que me lleve. Bueno, por lo menos hasta cuando Él llame, cierto, al arrebatamiento, todavía estoy jovencito. ¿Me explico? Dice que el Hijo de Dios ansía, anhela que llegue ese momento en que el Señor le arrebate, le lleve y seamos transformados. Esta ansiedad está construida dentro de nuestra verdadera naturaleza de quienes somos. O sea, hay un anhelo de que el Señor haga su obra completa, ya. Por algo el escritor de Apocalipsis, cierto, al final de Apocalipsis, dice claramente que el Espíritu y la iglesia, ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. Es la oración de la iglesia, amén. De repente un cristiano dice, no, es que yo todavía no quiero que el Señor venga. No. En el libro de Apocalipsis dice que el Espíritu y la iglesia claman y dicen, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque anhelamos ese momento, ansiamos el momento en que nuestros cuerpos sean transformados. Mis amados hermanos, esto tiene que ver con quién somos y quiénes seremos algún día, cuando el Señor lo establezca. Ese es el yo ideal. Pero el yo real es el que verdaderamente somos y que muchas veces no queremos ser. Amén. El yo real no es perfecto como el ideal. Deseamos ser perfectos, pero no lo somos. Amén. Nuestro yo real falla. Somos débiles, fracasamos. Muchas veces tenemos victoria y otras veces también tenemos derrotas. Y es lo que no nos gusta muchas veces aceptar. Romanos 7:14, el mismo apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, el mismo Pablo nos está diciendo que tenía una lucha con sus debilidades. Y a veces, mis amados hermanos, si bien somos débiles, no podemos entrar en un juicio, no podemos no tolerarnos a nosotros mismos en nuestros errores. Hermanos, a veces pensamos que no está bien ser débiles. Y déjeme decirle que mientras vivamos la experiencia aquí en la tierra, vamos a ser débiles. Y esto no es una apología al pecado, como que bueno, si pecamos no importa. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces somos muy rígidos con nosotros mismos y peor con las personas que nos rodean. Mis amados hermanos, debemos observar la relación entre ese ideal
y lo que yo soy, lo real. No nos confundamos. Estamos en un proceso de perfección. Estamos caminando en Cristo Jesús, pero no somos perfectos. No lo somos. Tampoco podemos ser conformistas. Antes bien, tenemos que seguir creciendo en nuestra intimidad con Dios para que Él nos transforme, nos vaya transformando y obre en nosotros. Pero mis amados hermanos, esto, cuando lo entendemos, nos lleva a no ser tan drásticos con los demás y con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando alguien cerca tuyo se equivoca? ¿Por qué somos tan drásticos de repente? Alguien se equivoca y somos drásticos. Muchas veces dentro de la misma iglesia, algún hermano cae, algún hermano se equivoca y comienzan los juicios. ¿Y por qué? ¿Acaso tú eres mejor? ¿Acaso yo soy mejor? Entender que sí, que hay pecados que traen, el pecado trae sus consecuencias, y aquel que lo hace sabiendo tendrá que entender que esas consecuencias las va a tener que vivir y las va a tener que afrontar. Pero Dios no nos ha dado un papel de jueces. Gracias por esos amenes. Dios no nos ha dado un papel de jueces. Dios nos ha dado un papel de misericordia, de tratar de levantar, de tratar de restituir, de tratar de buscar las maneras en Cristo de seguir en el proceso de la reconciliación y la transformación. Nuestra propia maldad y la maldad que nos rodea es el motivo principal por el cual no podemos dejar de buscar a Dios. Por nuestra propia maldad y la maldad que nos rodea, tenemos que seguir buscando a Dios y jamás soltarnos de su mano. El texto que se leía al inicio del culto es muy claro. No existe ninguna cosa que nos podrá separar del amor de Dios. Y si yo suelto su mano, y si yo ya rechazo su gracia, y si yo pisoteo su sangre, esa es otra cosa. Pero mientras estemos en esta experiencia terrenal, entienda que el motivo de la maldad que habita en nosotros y la maldad que habita en nuestro entorno es el mayor motivo para no dejar de buscar a Dios. Si exigimos la perfección en nosotros mismos, no estamos viviendo un mundo real. Porque no existe tal perfección aquí, sino que esa perfección será cuando esa trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero. Y los que estén vivos se reúnan con el Señor en los cielos y ahí estaremos por toda la eternidad con el Señor. Ese día es que comienza una etapa de perfección en nosotros. Pero mientras estemos aquí comiendo colada morada, déjeme decirle que va a seguir saliendo una colada morada fea y otra mejor. Déjeme decirle que vamos a seguir equivocándonos y otros también se lo van a hacer. Y vamos a seguir lidiando con lo ideal y con lo real. Todos tenemos imperfecciones. Somos débiles y muchas veces inmaduros. Existe una relación entre lo ideal y lo real. El problema inherente de esta relación que existe dentro de nosotros entre el ideal y lo real es que muchas veces nuestro pensamiento ideal juzga al real, lo sentencia. Y entonces se entabla una relación de adversarios y que no pueden nunca más reconciliarse. Irremediablemente terminamos siendo jueces de nuestras propias falencias y terminamos siendo jueces de las falencias de los demás. En estos días escuchaba una frase: la iglesia no es el museo de cristianos perfectos, la iglesia es el hospital de gente necesitada. Amén o no amén. Esto es una realidad. La iglesia es un hospital de gente necesitada, no es la reunión de los perfectos. Uy, qué bacano sería todos perfectos aquí. Todos perfectos. Todos la nariz respingada, los ojos verdes, pelo rubio. El ideal, ¿no? ¿Ya? Muchas veces nos quieren presentar. Todos flaquitos, delgaditos, musculosos. ¿Cierto? Los peladitos ya con pelo y churos.
¿cierto? Y todos lindos en el sentido de lo externo y lo interno. O sea, nadie dice nunca nada malo, ninguno chismosea contra otro, todos hablamos lo correcto. Uy, qué hermosa iglesia, qué perfecta. Amén. Yo sé que esa iglesia no existe. Amén. Y si usted cree que va a encontrar la iglesia perfecta, y llega y la encuentra, el día que usted pise esa iglesia, usted se va a dar cuenta que esa iglesia ya dejó de ser perfecta. Por lo tanto, lo importante de esta relación entre lo ideal, ¿cierto? Es que en serio, mis hermanos, mire, se lo digo así, pero con todo cariño. Yo hace rato me tomé una pastilla, ¿cierto? Una pastilla que se llama Nerviol, ¿ya? Porque a veces la gente quiere que el pastor sea perfecto, pero ¿sabe qué? Esa ya me la tomé hace rato. Usted no me va a poner nervioso, que me exijan y que es que tiene que ser así, así. Bacano. Ore por mí, ¿sí? Pero yo caerle en gracia en todo usted. Haga la fila y hay un montón esperando, ¿eh? Y eso pasa con cada uno de ustedes. Si yo esperase que usted fuese perfecto, ¿sabe qué? Mire, si ya me han salido canas, y los que me conocen desde el principio acá sabían que yo no tenía canas. ¿Ah? Imagínese si yo me preocupara más en que usted fuese más perfecto y que nunca fallara. No, imagínese usted hacia mí. Tomémonos un Nerviol, ¿qué le parece? ¿Ya? Un Tranquilol, no sé, pongámosle otro nombre. Lo importante de este aspecto entre la relación de lo ideal con lo real es cómo lo determino emocionalmente, cómo lo aplico a cada situación. Porque si adopto un tono de juicio, o sea, de condena, mis amados hermanos, nuestros ideales van a juzgar y van a condenar nuestra propia vida y a los demás. Vuelta, si yo tomo un tono amoroso y acepto mi yo real y su yo real, vamos a tener esperanza de transformación. Vamos a tener esperanza de transformación. Si somos capaces de aceptar aquellas partes de nosotros mismos que sentimos que no son ideales, esas partes pueden ser amadas y pueden ser sanadas y pueden ser transformadas. Mire su familia, por favor, haga un lapsus en este momento de la prédica y piense en su familia y vea cuántas falencias tiene su casa, su familia. ¿No será que de repente estamos actuando con demasiado juicio? Por eso vemos que no hay sanidad. Ya nadie dijo amén. Ya me cayó gordo el pastor, que se vaya. ¿No será que a veces somos demasiado rígidos? ¿No será que a veces nos volvemos evangeloides? ¿Ya? Evangelator. Es que la palabra de Dios dice, y uno comienza a predicar en el nombre de Jesús. Y claro, y los pobrecitos los otros capaz que ni siquiera vienen a la iglesia. Amén. Y ahí se arma el problema, porque nos volvemos tan perfectos en nuestro yo ideal que no vemos la realidad. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre estos dos aspectos. Cada día, esforzarnos en ser mejor. Dígame, yo me voy a esforzar en ser mejor. Y yo voy a aceptar mis falencias y las de los demás. ¿Sí? Si usted cuando se casó con ese esposo, usted se casó con el combo completo. En el noviazgo usted lo veía tan lindo, tan perfecto, uy, él sí es, wow, lo máximo. Es el rey David. Y resulta que después cuando ya se casó, ya no lo vio tanto como David, sino como Saúl. Se le fue transformando. ¿Y sabe por qué? Y uno comienza en el nombre de Jesús, y le ora la almohada ahí. Limpia su mente la almohada y le pone la Biblia abierta debajo de la almohada y todo. No está mal interceder, pero ¿sabe qué? Ese hombre o esa mujer con la cual usted se casó tiene falencias, así como usted también las tiene. Amén. Eso no significa que no nos esforcemos por ser mejores. Eso significa que tenemos que aceptar
Lo ideal junto con lo real. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... Mire, las demandas de lo ideal. Las demandas de lo ideal han sido cumplidas y el apóstol Pablo dice que ya no es él condenado porque él no sea perfecto. Usted ya no es condenado, condenada porque no sea perfecto, porque el Señor envió a su Hijo a fin de que la ley, todo el peso de la justicia cayera sobre Jesucristo para que nosotros hoy día seamos llamados hijos de Dios. No podemos ser perfectos, pero Él nos hace perfectos por su gracia. Cuando llegamos a un punto de no condenar todo, mis amados hermanos, crecemos en nuestra relación con Dios. Y mis amados hermanos, nosotros mismos podemos llegar delante de Él, tal como somos, sin presiones, por ser ideales. ¿Cómo vamos a llegar delante de Dios con la presión de querer ser ideales delante de Dios? No necesitaríamos ni su sangre ni la cruz. Porque lo necesitamos es que tenemos que presentarnos tal y cual somos. Y esta aceptación de lo ideal y de lo real nos puede conducir, mis amados hermanos, a un crecimiento y un poder espiritual increíble. La naturaleza de la relación entre lo ideal y lo real debe ser de gracia, amor incondicional y aceptación. Gracia, amor incondicional y aceptación. ¿Se imagina usted que Dios actúe como de repente nosotros actuamos? Cuando nosotros no vemos algo ideal en nosotros o en otra persona, ¿qué es lo que viene primero? Juicio, condena. ¿Se imagina que el Señor aplicara la misma receta? Ni estamos aquí. Amén. ¿Ya hubiese en este culto descendido fuego del cielo? Y habría puro chicharrón ahí. Y acá también. Amén. Puro chicharrón. Quemados pero como chicharrón. ¿Sabe por qué? Pero Dios no es así. Dios no es así. Recuerda entonces, hemos nacido sin conocer la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos interiorizarla a fin de aprender cómo aceptar lo malo en nosotros y en los demás sin producir rechazo. Amén. El rechazo no está dentro de nuestro lenguaje. Hay un texto, no lo busque acá porque no está en pantalla, pero anótelo si quiere, está en Lucas 7. Del 41 al 47. Simón el fariseo, con fines malévolos, malosos, invita a Jesús a una cena, a su casa. No es Simón el celote ni Simón Pedro, no, era otro Simón. Simón el fariseo. Amén. Y lo invita a una cena. Y de repente en medio de esa cena irrumpe una mujer con una vida moralmente dudosa. La Biblia incluso dice que era una mujer pecadora. Amén. Y esta mujer entra llorando desconsoladamente. Se va a los pies de Jesús y llora y con sus lágrimas limpia los pies de Jesús y con su pelo los seca. Y comienza todo un proceso de adoración ahí delante del Señor. Y Jesús no tiene otra respuesta que decirle: mujer, tus pecados te son perdonados.
Y el fariseo pensando para sí dentro, si este fuese Mesías, si este fuese profeta, este se daría cuenta quién está ahí, quién es esta mujer. Y el Señor le dice claramente, ¿sabes qué? Al que más se le perdona, más ama. Amén. Y le dice, cuando yo vine acá, no me diste agua para mis pies, no me diste un beso de bienvenida, no ungiste mi cabeza con aceite. Era el trato que se le entregaba a una persona cuando se le invitaba a comer a una casa. Y el fariseo ni siquiera consideraba a Jesús como alguien especial. No le dio ninguno de estos tratos, ninguno de este protocolo de bienvenida, nada. No le lavaron los pies, ¿cierto? No secaron sus pies con una toalla, no le dieron un beso de bienvenida, ni tampoco pusieron un poco de aceite sobre su cabeza. No le dieron ningún trato. En cambio, esa mujer, sí. Dese cuenta cómo Jesús actúa. Jesucristo actúa en gracia, en amor incondicional. Jesucristo actúa sin esperar que ella sea perfecta. Cada vez que venimos a Cristo, nunca el Señor va a esperar que tú vengas en perfección. Ni tampoco el Señor va a levantar una voz de juicio sobre tu vida porque te estés equivocando. Si te arrepientes de corazón y muestras gestos de arrepentimiento para con Dios, el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, esa relación entre el yo ideal y el yo real tiene que ser sanada en esta mañana en su corazón. Deje de exigirse un nivel de perfección que usted no va a alcanzar hasta el día de Cristo. Deje de exigirle al resto un nivel de perfección que ellos no van a alcanzar hasta el día de Cristo. Actúe con gracia, con amor incondicional, con misericordia. Amén. El segundo tema que quería tratar en esta mañana, más cortito, es hacernos cargo como adultos. Hacernos cargo como adultos. Todos hemos nacido pequeños. Todos tuvimos que vivir un proceso de estar bajo autoridad, de depender de otras personas, y con el correr del tiempo llegamos a un punto de adultez. Convertirse en adulto es asumir la posición de autoridad frente a la vida. Una parte importante de la imagen de Dios es esto. Los adultos tienen el poder o el derecho de dar órdenes, de lograr obediencia y actuar o tomar decisiones finales. En otras palabras, para que funcione la imagen de Dios en nosotros, tenemos que tomar dominio sobre nuestras vidas, ser mayordomos de lo que el Señor nos ha puesto para ser mayordomos. ¿Amén o no amén? Aquellos adultos que aún no se han vuelto adultos, yo no estoy hablando de edad. ¿Amén o no amén? Porque hay jovencitos que son muy serios y muy irresponsables y muy claros. Y hay gente adulta que parecen peladitos de 15. ¿Amén o no amén? Aquellos adultos que aún no se han vuelto en gente grande, muchas veces o se sienten inferiores a los demás, o todo lo contrario, se vuelven defensivamente como una posición de ser superiores a otros. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esa adultez. El proceso de desarrollo de esa vida de adulto es entender que hemos vivido nuestra edad cronológica desde una posición pequeña y va en crecimiento. El mismo Jesús lo experimentó. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. El mismo Jesús vivió ese proceso de llegar a una edad adulta. Convertirse en adulto es un proceso de tomar cada vez más poder y más responsabilidad. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Esto es importante para tener salud mental. Ser responsable y actuar con adultez, con una vida madura. Ser responsable. Este proceso se inicia desde cero, pero tenemos que ir creciendo. ¿Cómo? Con lo que hemos tratado en estas últimas semanas. Comienza con generar vínculos con los demás. Comienza
con colocar límites, fronteras y separación. Comienza con aceptar que en el mundo nos vamos a encontrar con el conflicto entre lo bueno y lo malo. Tenemos que entender que hay imperfección y tenemos que aceptar esa realidad. Pero también, en cuarto lugar, tiene que ver con vivir una vida de adulto, con los respectivos desafíos y responsabilidades. Hay personas que se atascan en esto porque le quieren complacer a todo el mundo. Como les decía la semana anterior, la canción de Los Prisioneros. Nunca quedas mal con nadie. El coro de esa canción es eso. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas. ¿Por qué? Porque queremos tratar de caerle bien a todo el mundo. Mire, en Juan 12:42 encontramos un ejemplo. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos creyentes no pudieron ejercer su fe porque necesitaban la aprobación de las personas. O sea, no querían caerle mal a nadie. Vea la diferencia que hay con Jesús. Marcos capítulo 12, verso 14. Marcos 12:14 dice, al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Se da cuenta lo que sus mismos enemigos le decían a Jesús? Eres un hombre íntegro y no te dejas influir por nadie. Amén. Porque Jesús no le tenía miedo a los hombres, ni tampoco Jesús necesitaba la aprobación de las personas. Por lo tanto, tenía toda la autoridad para decirles la verdad en la cara. Amén. Dije, ¿usted cree que a Jesús le preocupaba si le gustaba o no? Yo siempre recuerdo en ese episodio, no está en la pantalla, pero siempre recuerdo ese episodio cuando los discípulos de Jesús habló un tema bastante fuerte y los discípulos le dijeron, Señor, la gente se está yendo. Y el Señor le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? No les cayó bien el mensaje, ¿ya? Los confrontó el Señor. Y los discípulos preocupados que se le acababa la fama a Jesús, se le iba a la gente, se le iba al público. Y en otras palabras Jesús le dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse ahora. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Pablo también nos habla de esa trampa de querer caerle bien a todo el mundo. En 1 de Tesalonicenses 2:4 dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Amén. Tanto Pablo como Jesús se dieron cuenta de que para hacer el trabajo de autoridad de la adultez no se puede buscar la aprobación de todos. Eso nos convertiría en niños. Buscar la aprobación de Dios y no tratar de complacer a los demás es un importante aspecto de la vida adulta. ¿Cuántos dicen amén? Convertirse en adulto es un proceso de obtener la autoridad para dirigir nuestra vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, la redención que tenemos en Cristo nos restaura de esa humanidad caída y tenemos ese regreso a la libertad y a la autoridad en Dios. O sea, ¿cuándo tenemos esa autoridad, ese poder? Cuando estamos en el camino de Cristo. La palabra del Señor en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero ¿qué pasó con el postrer Adán? Fue hecho espíritu vivificante. Amén. Jesucristo se convirtió en espíritu que da vida. Por lo tanto, cuando estamos unidos en Cristo Jesús, tenemos una real posición de autoridad que nos lleva a madurar y a caminar como adultos. Les leo algunos textos, Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Dos aspectos de la autoridad. Con esto termino. El primero, tenemos que aprender a someternos a la autoridad. Todos hemos vivido bajo autoridad. ¿Usted cuando era pequeño no se mandaba solo? Amén. Y si usted se quería mandar solo, ¿qué le llegaba? ¿Una chancleta o un barazo? ¿Amén o no amén? Porque nuestros papás nos corregían. Y teníamos que aprender a vivir bajo autoridad. De igual manera, Jesucristo vivió bajo autoridad. Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que Cristo padeció porque tenía que aprender la obediencia. Amén. Pero también el segundo aspecto de esto es que debemos tomar autoridad sobre todo lo que nos es delegado. O sea, si Dios le ha delegado algo a usted, su vida, su familia, lo que Dios ha puesto en sus manos, usted tiene que tomar autoridad sobre eso. Usted es mayordomo de eso. Amén. Jesucristo manifestó este poder y esta autoridad en su vida terrenal. El poder lo manifiesta, por ejemplo, se levantaban las tormentas, se manifestaba un demonio. ¿Qué hacía Jesús? Tomaba posesión de autoridad ahí. Él caminaba en autoridad y reprendía a los demonios, reprendía la tormenta. Amén. Cuando tenía que predicar la palabra de Dios, la experiencia, todos se sorprendían. ¡Wow! ¿Qué doctrina es esta? Nunca la hemos escuchado. Y Jesucristo interpretaba correctamente las Escrituras. Tomó autoridad de lo que Dios le había dado para ser mayordomo. Cuando el Señor le entrega, el Padre le entrega ese cargo, esa autoridad para manifestar el poder, Jesucristo la tomó. También tomó la influencia. La gente, las multitudes le seguían. Y había una grande influencia sobre la gente que le escuchaba. Y Jesucristo tomó esa influencia para bien, no como otros que de repente tienen influencia solamente para su propio beneficio. El mismo Jesús fue sumiso a las autoridades terrenales. Él decía, los fariseos enseñan, sí, escuchen las enseñanzas de los fariseos porque ellos hablan de Moisés, está bien, hagan lo que ellos dicen, pero no copien su vida. Amén. Jesucristo les reconocía que ellos enseñaban bien, pero lo que no les gustaba era cómo ellos vivían. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero cerrar con esto para que usted reflexione. Buscar la salud mental guarda relación con ser transformados por el poder de Dios. Sí, la salud mental tiene relación con eso, con ser transformados por el poder de Dios, ser renovados en nuestra manera de pensar. Comienza con generar vínculos con los demás. Comienza también con establecer límites en mis relaciones. Aceptar que el bien y el mal es parte de nuestra experiencia, que está en mí y está en el resto. Y finalmente tiene que ver con asumir la autoridad que el Señor nos entrega para ser adultos, para ser maduros. Romanos 8:29 dice, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados a la imagen de su Hijo. Amén. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí. Amén. Vamos en pos de una buena salud mental. Haga caso a estos 4 consejos que hemos visto en estas últimas 2 semanas. Le invito a que incline su rostro ahí donde usted está y vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor en esta mañana. Gracias por tu presencia. Señor, buscamos ser transformados por tu Santo Espíritu. Permíteme, Señor, generar vínculos que sean de bendición, relaciones que sean de bendición. Que yo pueda escoger relaciones de bendición, conectarme contigo y con otras personas. Permíteme colocar límites en mis relaciones. Dame la fuerza para poder establecer límites en mis relaciones. De tal manera que yo no pueda hacerme cargo de la vida de otra persona ni de su salud mental, sino que trabaje en mí para que las relaciones no afecten mi vida. No afecten desde una manera de sentirme atado, de sentirme emocionalmente comprometido con cosas que tú no me has mandado a administrar. Permíteme en esta mañana entender, Padre de la Gloria, y tener ese sano equilibrio entre lo ideal y lo real.
de entender de que vivimos en un mundo imperfecto y que yo mismo soy imperfecto y que mi entorno es imperfecto. No me vuelvas una persona que levanta juicio, sino que vuélveme una persona que camine en gracia, en amor, en perdón, en misericordia. Y que cuando otros se equivocan, ese no sea un motivo para rechazar relaciones. No me hagas ser tan rígido, tan legalista. Transforma, así como tú tienes perdón en mis errores, ayúdame a perdonar. Y en cuarto lugar, ayúdame, Señor, a caminar en madurez espiritual. Que pueda asumir